vitalidad. Vamos a observar un atributo de la palabra de Dios. De hecho, en la Biblia se mencionan una gran cantidad de atributos que la palabra de Dios posee. Por ejemplo, en el Salmo 19 aparecen 7 atributos. En el Salmo 119 aparecen otros más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atributos más aparecen, ¿verdad? El Nuevo Testamento también nos señala algunos otros atributos de la palabra de Dios. Entre esos vamos nosotros a encontrar en 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 3:16, un atributo que es, o sea, todos los atributos de la Biblia son importantes, pero este es tan relevante y trascendente que debemos de dedicarle un apartado especial a lo que vamos a llamar vitalidad, la vitalidad de la Biblia. Tenemos, ¿verdad?, entonces por delante que entender el concepto, tenemos que entender la definición, por tanto, debemos de definirlo, entender el concepto, de qué se trata y las implicaciones, ¿verdad?, que va a tener. La misma palabra de Dios nos va a señalar cuál es el efecto directo de la vitalidad de la palabra de Dios. Y más o menos va así. ¿Qué efecto puede tener en nosotros el hierro que se encuentra en la tierra? ¿Qué efecto puede tener el hierro que se encuentra en la tierra? En nosotros. ¿El hierro? Podríamos mencionar cualquier otro mineral o gas, etc. No, realmente no. Pero, ¿qué efecto puede tener en nosotros un virus? ¿Cuál es la diferencia esencial entre el peligro de un virus y el hierro? Tiene vida. La vitalidad. La vida. Por tanto, la palabra de Dios, al estar viva, tiene un efecto en nosotros, los creyentes, y en nosotros los creyentes y en los incrédulos. Entonces los dos puntos principales de la vitalidad, ¿verdad?, serán observados tanto en los incrédulos como en los creyentes como en los incrédulos. Eso es básicamente lo que hemos de observar. Pero primero que nada, debemos de entender lo que es la vitalidad. Segunda de Timoteo 3:16, alguien que lo diga de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hasta ahí. Ahí hay 2 atributos que se le dan. Entonces es pero sí, es eso. Es la segunda parte del mismo versículo, ¿no? Porque empieza: toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. Pero no sería más acorde a la otra cita. No, pues es el otro, de hecho es el otro, entonces es el 17. Pero a ver, checa bien ahí en la Biblia. ¿Cuál es entonces el que estoy pidiendo? ¿El 17? El otro es el 15. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿es el 15 o el 16? O sea, es un versículo así de extenso. Ok, sí. No, la escritura es inspirada, no, es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Exactamente, y entonces ahí hay 2 atributos. Bueno, primero viva y por tanto... No, pero esa no está en Timoteo, está en Hebreos. Es Hebreos 4:12, la que yo digo. ¿Es Hebreos 4:12? Ok, ¿y qué dice 2 de Timoteo 3:16? Ah, sí. Correcto. Sí, porque va así. Hebreos 4. Tienes razón. Aquí está. Hebreos 4:12. Ok. Lo que sucede es que 2 de Timoteo 3:16 añade algo,
un atributo más. Bueno, ya se los di, no importa. Pero dice que es útil. Toda la escritura es Inspirada. sí, inspirada, pues, pero también es útil. Y por tanto, Hebreos 4:12, que es el que tiene que ver aquí, nos está sumando dos atributos más, que es el hecho de que es viva y eficaz. Y lo que nosotros vamos a tomar de aquí es precisamente la vitalidad. Y van a escribir lo siguiente: la palabra vitalidad se refiere a la vida. La palabra vitalidad se refiere a la vida o poder vivificante que, la palabra vitalidad se refiere a la vida o poder vivificante que, como ningún otro libro, la Biblia posee. La palabra vitalidad se refiere a la vida o poder vivificante que, como ningún otro libro, la Biblia posee. Punto. Por tanto, este atributo en el que debemos de detenernos, insisto, a pesar de todos los otros atributos que se encuentran, 7 en el Salmo 19, 7 en el Salmo 119, uno más en 2 de Timoteo 3:16 que ya dije que es útil, y 2 en Hebreos 4:12, ¿no? Que es viva y eficaz. Básicamente, la vitalidad de la Biblia quiere decir que la palabra de Dios tiene vida. Está viva. Uno de los problemas de la biología es la imposibilidad e incapacidad de poder definir la vida. La vida no puede ser. ¿Qué es la vida? No hay manera de definirlo. Lo que se puede hacer es señalar las características de la vida. ¿Qué son? ¿Todo lo que tiene vida? No. La conciencia no es parte de la vida. No, estamos hablando biológicamente. Las características que uno encuentra en lo que tiene vida. Y si no tiene esas características, no está vivo. No. Nace, crece, se reproduce y muere. Esas son las características esenciales para definir si algo tiene vida. ¿Los hongos tienen vida? No crecen. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Claro que dentro del crecen están los aspectos de: ¿los hongos respiran? Sí respiran los hongos. ¿Se alimentan los hongos? Sí, se alimentan. Si no se alimentaran, no crecerían. Pero crecen. Entonces, dentro de cada una de estas características, la reproducción de los hongos, ¿cómo es? ¿Cómo se reproducen los hongos? Por esporas. Se reproducen por esporas. No tiene que ver directamente con esporádicamente, pero sería más el efecto. Esporádicamente viene de esporas, o sea, las esporas son liberadas en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, algo esporádico es algo cíclico, algo que ocurre y luego vuelve a ocurrir. Muy bien, entonces un hongo está vivo. ¿Han comido champiñones, no? ¿No? ¿Han partido un champiñón? ¿Lo han visto cómo a la hora de hervirlo, de ser un champiñón así? Champiñoncito así. Al perder todos los líquidos. Eso quiere decir que un champiñón es como el 90% agua. La sandía. La planta de la sandía está viva. La sandía está viva. Mientras está pegada a la planta, está viva, la sandía crece. Empieza la sandía, si es un sandillón así, está vivo.
¿Cuánto tiempo permanece la vida de la sandía? La vida de la sandía está en las semillas. Las semillas están vivas. Tienen vida latente. Encontraron en una tumba egipcia semillas. La tumba egipcia tenía, para no errarle, 2500 años. Sembraron algunas semillas y nacieron, no todas. Ya había varias semillas muertas. Todas las semillas se veían iguales. Entonces sembraron de esas semillas y varias nacieron. ¿Estaban vivas? ¿Cuánto tiempo duraron vivas? Por eso tenemos un gravísimo problema al decir que está vivo. Pero la Biblia está viva. No tiene conciencia, no tiene voluntad, no tiene sentimientos, pero está viva. Tiene vida. Ahora, ¿esto tiene vida? ¿Esto tiene vida? No. Esto es papel. Esto está hecho de celulosa. Bueno, de una fibra, ¿verdad?, extraída del árbol, de la madera. Esto es madera procesada, aclarada, ¿verdad? Y luego tiene tinta, y seguramente esta tinta es mineral. Depende de cuando se queme, de qué color se pone. Pero lo más seguro es que sea una tinta mineral, ¿verdad? Es papel y tinta. Y luego pues esto es plástico, ¿no? Derivado del petróleo, así es que prendería sabroso. Y también esto porque contiene bastante carbono. Esto es carbono concentrado, ¿no? Y es un combustible, un comburente. ¿Esto tiene vida? ¿Qué es lo que tiene vida? La palabra de Dios. Bueno, y entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Porque los originales ya no existen. Y los originales fueron los únicos inspirados. Las copias no fueron inspiradas. Solamente fue inspirado el original. El que escribió Moisés, ese fue el inspirado. Todo lo demás son copias de lo que fue inspirado. Pero ya no existe lo que escribió Moisés. Ya no existe nada de lo que se escribió. Y si existe, no se ha encontrado. Entonces tenemos ese grave problema de decir, bueno, ¿y qué es lo que está vivo? Lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo está vivo. Pero si existe, ¿no, pastor? Bueno, como dice usted. Claro que existe. O sea, tiene una existencia porque está vivo y no como frases aisladas, sino como un todo. ¿Qué es lo que está vivo? La palabra de Dios. No Juan 3:16 o 2 de Timoteo 3:16 o Efesios 1:1. No por separado, sino el todo. La palabra de Dios es viva. Y como está viva, es eficaz. Porque si no tuviera vida, no tendría ningún efecto. La palabra de Dios sería como el hierro en las profundidades de la tierra. Como cualquier otro libro, ¿no? Pues sí, sería como cualquier otro libro, pero está viva. Quizás, y solamente tómenlo como un esfuerzo de parte de su servidor por ayudar un poco a nuestra mente a entender lo que quiere decir esto. Bueno, es que ahí no sé si atreverme, pero ahí va, a ver si ayuda. Antes de morir, el padre le dice a su hijo: te encargo que cada año hagas una fiesta en mi memoria. No quiero alcohol, no quiero baile, quiero que todos se reúnen, estén contentos y estén felices y coman algo sabroso. Muere el papá, es solamente una ilustración, pero lo que dijo tiene un valor en la persona. ¿Ok? Y entonces la persona lo hace manteniendo viva. Ok. La palabra de Dios es al revés.
lo que Dios dijo tiene tal valor al salir de la boca de Dios, de la mente, de la voluntad, de la inteligencia de Dios, que tiene vida y va a permanecer para siempre, porque procede de Dios y afecta, ya lo veremos cómo, porque la palabra de Dios es eficaz, afecta a aquellos que lo escuchan. Lo que está vivo es la palabra de Dios. La inspiración fue lo que se escribió acerca de la palabra de Dios. ¿Qué otra manera podemos decir? Todo lo que podemos decir es que la palabra de Dios está viva. Hay muchas formas de vida y esa es una forma de vida más de todas las existentes. Existe la vida animal, existe la vida de las plantas. Las plantas están vivas. O sea, la idea de los veganos y vegetarianos de no voy a matar a nadie para yo sobrevivir es absurdo porque las plantas están vivas. Nos alimentamos de la vida. No podemos simplemente comer tierra y sobrevivir. No por mucho tiempo y no de una manera sana. O sea, podemos vivir de suplementos alimenticios, pues por un poco de tiempo, pero no mucho. ¿No? ¿Saben que hay gatos que hay dueños? O sea, los veganos que dicen no voy a quitarle la vida a ningún ser para yo vivir. Primero están en un error porque le están quitando la vida a las plantas. Porque las plantas están vivas. Pero dicen, las plantas son como una especie de vida tonta que no sabe qué está pasando. Entonces, no sé por qué los veganos les da por tener gatos. Entonces a sus gatos los volvieron vegetarianos, veganos. ¿Pueden sobrevivir los gatos? No, se están muriendo. Se mueren. Viven 4 o 5 años un gato así. Y enfermo y débil todo el tiempo porque un gato no puede vivir así. No puede vivir así. Entonces, esta gente que dice, yo no le voy a quitar la vida a ningún, le estás matando a tu gato. Entonces no tengas gatos. Bueno, hermano, deje que estén en contra de la palabra de Dios, están en contra de la razón, de la inteligencia más elemental, ¿no? O sea, tú no, la vida se alimenta de vida. Y para dar vida necesita vida también. Bueno, la palabra de Dios está viva, posee vida y por tanto tiene un efecto. No es una vida como la de los ángeles, no es una vida como la de Dios, no es una vida como la de los humanos, no es una vida de los animales, no es una vida de las plantas, no es una vida de los hongos, porque los hongos no son plantas, ¿sabían eso? Los hongos no son plantas, no son ni animales ni son plantas. Y hay animales tan raros como por ejemplo el pepino de mar. El pepino de mar es un animal. Y hay animales en las que todos se quedan así diciendo, pues ¿qué es esto? ¿Una planta, un animal? Pues si dices que es una planta, pero también si dices que es un animal, es un animal. El erizo, bueno sí, el erizo es un pariente muy cercano a la tarántula, porque la tarántula no es una araña. La tarántula no es araña, ¿eh? Las plantas caníbales, así les llaman, ¿no? Porque comen carne, comen insectos, ¿no? Bueno, pero la palabra de Dios estaría entre todas las formas de vida existente, estaría en un grupo aparte y sería única. La palabra de Dios tiene vida. Hay una palabra, la palabra que aparece en Hebreos 4:12, es la palabra hebrea son, Z-O-N. Son, Z-O-N. La palabra griega que se está usando en Hebreos 4:12, donde dice la palabra es viva, la palabra es son, Z-O-N. La palabra son significa vida. Y es usada más de 140 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por supuesto. Ya sea en forma de conducta, o sea, se conduce de manera viva, o como una realidad, está viva. Entonces la palabra de Dios, cuando la vemos,
La palabra de Dios se comporta como algo vivo. Si queremos pensarlo, la palabra de Dios, si queremos empezarlo en términos espaciales, la palabra de Dios se mueve. La palabra de Dios se mueve, se desplaza. Si queremos pensarlo en tiempos espaciales, la palabra de Dios es ayer, hoy y mañana. La palabra de Dios permanece para siempre y es eterna. La palabra de Dios también, si queremos verlo en cuestiones de acción, pues lo acabamos de ver. La palabra es viva y eficaz. La palabra eficaz en griego es energes. Energes. Sí, es energes, con G de gato. Energes. Si le ponen U ya va a decir energes, y no, es energes. La energes es el resultado de la fuerza que genera la vida. Cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz, no está diciendo el ser humano salta y come. No. Cuando la Biblia dice la palabra de Dios es viva y eficaz, está diciendo que como es viva, por tanto es eficaz. Y en eso debemos nosotros de tener mucho cuidado cuando en la Biblia encontremos la conjunción y. Y no necesariamente es de esto y aquello, ¿no? Esto más esto, y. Sapos y ranas. No necesariamente en el griego y en la traducción, y tampoco en el español. Porque en este caso, lo que está diciendo la palabra de Dios es son, por tanto, energes. La característica son, es decir, que tiene tanto como una conducta, o sea, se comporta como que está viva, pero también que tiene vida en sí, por tanto, tiene energes. ¿De dónde viene nuestra palabra? Energía, potencia, poder, eficacia. O sea, la eficacia es el poder de hacer algo. Necesitamos hermanos eficaces, eficientes, es decir, que tengan la capacidad de hacer lo que se les pide que hagan. Esto es fundamental, es básico, ¿verdad? Y la palabra de Dios tanto es viva como es eficaz. Porque la palabra de Dios es el soplo de Dios. ¿Me pueden anotar eso? La palabra de Dios es el soplo de Dios. Cuando, fíjense esto. Cuando la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre, siempre hacemos alusión a que Dios hizo esto, ¿verdad? Pero no hizo eso. Habló. Le habló a un cuerpo que la pregunta sería si ya tenía vida o no tenía vida. Dios creó al hombre en dos etapas. La primera, Él, el Señor Jesucristo, ¿verdad? En una teofanía, tomó de la tierra, tomó el agua, el calcio, el hierro, el carbón, el potasio, siguiendo el plan de cómo se vería Dios, que es espíritu, si se volviera un ser físico. Y entonces formó a Adán. Terminó de formar a Adán y luego le dijo algo a Adán. ¿Qué le dijo? No se nos dice qué dijo, pero ¿qué es lo más probable que le dijo? No, porque no estaba dormido. Vive. Vive. Y la palabra de Dios, al llegar a un ser material, tuvo
tuvo un efecto porque es poder y formó el ser inmaterial del hombre. La palabra de Dios que salió de su boca y llegó a ese cuerpo material tuvo un efecto y fue el ser inmaterial del hombre, el alma, el espíritu, la conciencia, la voluntad, todo de lo que nosotros estamos hechos, la mente en lo inmaterial. La pregunta es, ¿ese cuerpo ya estaba vivo? Pienso que no. Estaba formado allí, inerte. No, estaba allí estaba, simplemente, hecho. Pero al momento en el que recibe la palabra de Dios, el soplo de Dios, ese efecto en ese cuerpo es vida. Y una vida que no se va a acabar jamás. No importa lo que haga. Por eso la existencia del infierno. Porque no vamos a dejar de existir ya. Ahora, lo impresionante también es que Dios haya decidido que el ser humano se pudiera reproducir. Sí. Entonces, bueno, no sé, me confundí. En la primera etapa en la cual Dios creó al ser humano, lo único que le fue a dar vida fue el ser inmaterial, o ya tenía vida el ser humano. Esa es la pregunta, si ya la tenía o no la tenía. Yo creo que no. Es solamente un cuerpo con todo lo necesario, pero inerte. Y la vida se la vino a dar el Espíritu Santo. No, el Señor Jesucristo. Sí, pero Cuando le sopló aliento de vida, ahí empezó a vivir. sí. Friedel. Sí, respondo, hermano Gregorio. Ok, Friedel. Bajo estos términos sobre vida, si una persona tiene muerte cerebral, ¿esa persona sigue teniendo vida? Sí, totalmente. De hecho, hay pruebas médicas de que una persona en estado de coma, Muerte cerebral. una persona... No es diferente de la muerte cerebral. Ok, es que ya no hay manera de saber qué sucede en la muerte cerebral. Es que la, Sí, de la muerte cerebral no hay nadie, o sea, los que han regresado se llaman resucitados y fue Lázaro y lo deben de haber matado los judíos y fue Eutico y fueron varios más. Pero me refiero a Pablo mismo. si alguien tiene muerte cerebral, está muerto. No hay manera de saberlo, o sea, ¿A dónde está su mente? no, su cerebro ya no funciona, pero su mente está. Ya te entendí. No, la pregunta es, ¿en qué momento una persona está muerta? ¿Cuándo la podemos marcar? porque, bueno, esa también era mi pregunta. Sí, porque si la persona, aún con muerte cerebral, no ha muerto, y desconectarlo sería matarlo. Pero médicamente dicen que la persona ya está muerta. Médicamente un cerebro muerto es una persona muerta. Médicamente. Hermano Hugo, luego vamos con Bebla. Bueno, añadiendo, antes que se me olvide, hace 2 semanas miraba algo tocante a la muerte, pero aún cuando se diga que tienen muerte cerebral, Ajá. el cuerpo, yo lo entendí así, viene siendo como un tablero eléctrico. Ya le voy a poner ese ejemplo. Ok. Cuando un tablero eléctrico está prácticamente muerto, es hasta que todos los breakers estén abajo, incluyendo el main principal. Entonces, en este sentido, el ser humano muere cuando prácticamente, todo en el cuerpo deja de funcionar. Todos sus sistemas dejaron de funcionar. Entonces, ¿Sí? mientras alguna parte de su cuerpo esté funcionando, esa persona no está muerta. Ok, esa es una postura y sí, tiene lógica y tiene puntos fuertes, ¿no? Y lo otro, Sí. no sé si se pudiera entender o complementar, aunque ya está hecho el ser humano, pero en Ezequiel 37 con el Valle de los Huesos Secos, Ok. Dios le dice a Ezequiel, ¿sabes qué? Profetiza y di a estos huesos que yo le voy a dar espíritu de vida y iban, pero en ese sentido ya estaba un cuerpo humano. Pero Ok. lo que usted decía, yo en lo personal creo que no, y lo que no tenía vida en un principio, pero muy posiblemente al Dios darle ese aliento de vida haya tomado, yo me lo imagino así, ¿no? Como Ezequiel 37. Ok. Aunque ya Ya estaba allí viviendo, pero faltaba la otra parte. prácticamente en Ezequiel 37
vuelve a hacer lo mismo porque no estaba el cuerpo físico, nada más habían un montón de huesos y si uno va a un cementerio cuando exhuma un cadáver prácticamente no están todos los huesos y en este caso tomaron forma todos los huesos, dice que se juntaron los tendones y que vaya tengan piel. Ajá. Sí, ahora, no sé si podamos llegar a una conclusión definitiva en cuanto a cómo fue, pero porque podemos cargarnos hacia las dos. Porque vean esto, el ser humano, nosotros, sin el soplo de Dios, seríamos un poco más inteligentes que un gorila. Seríamos un poco más inteligentes que un gorila. Nada más, hasta allí. No hubiéramos desarrollado el habla, si nos comunicaríamos. O sea, uno cuando ve a los gorilas, ve la inteligencia de los gorilas en los ojos, pero está limitado. La existencia de un gorila, lo más parecido a eso es un sueño. Un sueño. De pronto están, de pronto sí, no, se van. Pero es solamente una manera de señalarlo, ¿no? Tal vez alguien esté en desacuerdo, pero con el soplo de Dios somos lo que somos. Somos lo que somos. O sea, físicamente sí, Dios nos creó por encima de todo, pero siguiendo el principio de todo. O sea, el mismo Dios que creó toda la vida, también nos creó a nosotros, como corona de la creación, y luego sopló. Esa palabra que salió de Dios y golpeó al hombre, o sea, cayó en el hombre, produjo el alma, el ser inmaterial del hombre, porque Dios no tiene alma, Dios no es alma. El Señor Jesucristo llegó a tener un alma en la encarnación, y el ser humano fue, y estuvo consciente de su existencia, ¿verdad? Y el cerebro, pues está ligado totalmente a la mente. Lo único que los puede despegar es la muerte, separar. Entonces allá quedó el cerebro y acá quedó la mente. Por eso es tan importante también la resurrección, porque Dios no salvó al ser inmaterial del hombre, sino salvó al hombre, y el hombre es ser material e inmaterial. La resurrección es necesaria. Por ese lado, entonces es probable que el cuerpo ya haya tenido vida, una vida totalmente natural, animal, y enseguida Dios sopló el aliento de vida. Pero también es probable que el cuerpo haya estado allí, inerte, listo para funcionar, pero esperando la vida. Y cuando Dios le dijo, vive, pues vivió. Ahora, cuando Dios habla, ese soplo de Dios es la palabra de Dios. Y está viva. No golpeó a nadie ni cayó en alguien, sino se dijo, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es palabra de Dios. Y está vivo. No nada más eso, es toda la palabra de Dios, está vivo. Y por tanto, tiene energía, tiene la capacidad de afectarnos, de sacudirnos. Nosotros podemos reconocer la vida. Y cuando leemos, por ejemplo, Macabeos, una vacilada, pero cuando leemos Efesios, inmediatamente reconocemos la vida que hay en esas palabras. Hermano Aguirre levantó la mano. ¿Cómo se puede explicar como una vida animal? ¿Puede ser transformada? ¿Cómo está ahí? A ver, otra vez. Sí, dijo que probablemente la vida animal, que Dios... Que el cuerpo del ser humano tuviera una vida totalmente física, nada más. O sea, un gorila no tiene ser inmaterial. Un gorila tiene vida animal, nada más. Es todo lo que tiene. Sí hay inteligencia, y uno lo ve, uno ve en los orangutanes, uno ve esa inteligencia de los primates. No son los únicos, porque inteligentes son los lobos, inteligentes son los pumas. Estaba viendo
un programa interesantísimo de pumas contra lobos. Los lobos solos, 2 o 3 lobos, pesan 50 kilos los lobos, pero 1, 2 o 3 le tienen un miedo a los pumas terrible. Un puma es capaz de matar a un lobo, a 2 lobos los mata y se los come. Pero para matar a un puma, pues se necesita una manada de lobos. Varios, 6, 7, 8 lobos y en despoblado. Porque donde haya un árbol, se sube el puma y ya no lo agarraron. Pero los lobos le tienen, increíble, pero yo no lo había visto eso, pero los lobos le tienen miedo a un puma. Y se los comen, los matan. Bueno, pero estamos hablando de la inteligencia de un lobo y estamos hablando de... Todavía el otro es más bravo, todavía el otro es un felino, más inteligente, ¿no? Mucho más todavía. Por eso no pueden ser domesticados. Mientras más inteligente el ser, no puede ser. Un gorila no es domesticado. Un gorila es tan inteligente que puede ser entrenado, pero no domesticado. Ni un chimpancé, ni un orangután, ni un lobo, ni un jaguar. Un león puede ser controlado, pero no... Y un perro sí. Y miren que los perros son inteligentes, pero el perro sí puede ser domesticado, ¿no? La vaca puede ser domesticada. Y hay animales que les falta tanto seso que no pueden ser domesticados, como el avestruz. La avestruz tiene el cerebro del tamaño de un frijol. Es el cerebro de un avestruz, ese pajarote con un cerebro... Y aún así... tienen lo suyo, ¿no? Bueno, la palabra de Dios entonces, que procede de Dios, tiene todas las características de vida. Entonces, a eso es a lo que me refiero, si respondo a su pregunta, hermano Aguirre. Existen las dos posibilidades. Está Adán, su cuerpo muerto, inerte, o sea, sin vida. Un cuerpo inerte, y al recibir el soplo, tiene vida. La otra es, ya hay un ser allí, totalmente animal, sin conciencia de sí mismo, simplemente existe y recibe el soplo de Dios y ahora sí tiene conciencia de sí mismo. Soy Adán y tú eres Dios. Y por más que le busquen en la inteligencia a los delfines, a los orangutanes, ¿tienen conciencia de su propia existencia? Viven por instinto. Ese es el punto. Es el punto. Y lo más cercano a nosotros de eso es soñar. De pronto estamos, imagínense, esto es un perrito. De pronto está en su jaulita allí y de pronto alguien lo está cargando y ve desde arriba y ve una cara y se alegra. Y de pronto está allá. Es como un sueño. Así es como yo interpreto la vida de otros animales. Sin una conciencia. ¿Cuántas veces han visto la hora en un sueño? ¿Cuándo han comprendido el paso del tiempo en un sueño? En un sueño son todos los tiempos. En un sueño soy yo, pero soy alguien más viéndome a mí mismo, ¿no? En un sueño no hay certeza de nada. Oiga, pastor, todo eso se resumiría, empezando por lo de Friedel, Ajá. al creyente y al mundo, ¿no? ¿Quién está vivo y quién está muerto? ¿También? Friedel no se puede comparar alguien con muerte cerebral a una persona salva, a uno que está en el mundo. Prácticamente está vivo, pero está muerto. Exactamente. A lo que decía Friedel, ¿no? Y yo creo que nosotros podríamos apegarnos a lo que la medicina dice. A lo que la medicina dice. Es decir, el ser inmaterial va a estar allí hasta que la persona, hasta que el cuerpo ya no funcione. Pero aquí va, vamos a ver esto. Por lo que dice el hermano Hugo, pienso en esto. Vamos a pensar en una persona que su corazón ya dejó de funcionar, su cerebro ya dejó de funcionar, pero los riñones todavía están dale y duro. Estoy imaginando y a lo mejor diciendo una barbaridad, pero es un hecho que un brazo, el corazón, los riñones, el hígado puede ser trasplantado. Entonces, sí, pero la persona ya no está allí. Porque
mandaron un video, en lo personal me parece ridículo, de un hombre al que le muere una mujer. Entonces esa mujer es donadora de órganos. Le sacan su corazón y se lo ponen a un hombre que tenía su corazón muy malito. Entonces ahí le ponen el corazón de la mujer, el trasplante de corazón y todo sale bien. Entonces esa mujer murió y dejó un niño, pequeñito, un bebito. Entonces el niño está llorando y todos lo tratan de consolar. Y cuando este hombre extraño lo agarra y lo acerca así, el niño deja de llorar. Que porque se dio cuenta del corazón de su mamá. Yo creo que el corazón es más del espíritu, ¿no? No puede ser algo físico. O sea, ni siquiera se lo acercó aquí al corazón para que lo escuchara, ¿no? No, el niño nada más ahí. ¿Quién oye el corazón de alguien a 20 centímetros de distancia? A 10, a 5 centímetros. Ni tú no pegarse y ahí acurrucarse donde está el corazón para oírlo. A ver. O sea, necesitas un estetoscopio para oírlo bien, ¿no? Ah, no, el niño se dio cuenta que era el corazón de su madre. Eso es ridículo, eso es absurdo. Es un corazón nada más. O sea que aunque nosotros tengamos el hígado, los riñones y el corazón de otra persona, no somos esa persona, ni esa persona tiene nada que ver conmigo. ¿O sí? ¿O sí? ¿Hay una persona, hay una parte de esa persona en mí? Jamás. Nosotros somos infracturables. Sería como llevar un pedazo del alma. Traigo un pedazo del alma. No, pues puedes traer una pena en el alma, ¿no? Pero un pedazo del alma de alguien, no traes nada que... Alma mía, pues sí, eres tú mismo. Porque también está esta idea, ¿no? Del error de decir, ¿a dónde va a ir su alma cuando muera? Porque cuando preguntamos eso, la persona tiene la idea de que es como un dedo, un brazo, un pie, un zapato, mi gorra, ¿a dónde vas a poner tu gorra? Pero no, el alma somos nosotros. Nosotros somos nuestra alma. Nuestra alma no es algo, ay, pues mi alma, que se la lleve el diablo si quiere. No, espérate, es que el alma eres tú. Tú eres esa alma. O sea, no es, hoy en la noche me voy a emborrachar y mañana en la mañana que sufra mi otro yo, lo que voy a hacer. Yo hoy lo disfruto y mi yo de mañana el que padezca. ¿Así es? No, es que eres tú el que te vas a ir al infierno. Bueno, tarea. Me van a investigar los atributos de la Biblia. Ya les dije dónde están. Si no anotaron, bueno. Les estoy preguntando 17 atributos de la Biblia. 17. Aquí hay 2. Aquí hay otro más, ya se los había dicho. Ahí hay 3, pero faltan otros 14. Ahí está. Muy bien, la próxima semana vamos a ver el poder de la Biblia sobre los inconversos y vamos a ver también si vemos el poder sobre los creyentes. Sí, tienen una semana para entregarlo. No necesita ser